Este teorema tiene el sugerente o provocativo título de cómo arrancarle la probabilidad a la naturaleza, y ahorita vamos a explicar ciertamente por qué. Es, eh, en resumen, un puente entre nuestro modelo totalmente matemático y lo que podríamos estar observando en la naturaleza, ¿no? Entonces supongamos que estamos considerando un fenómeno o un experimento que lo vamos a poder observar o ejecutar, cualquiera sea el caso, ¿no? Tantas veces como queramos, ¿no? Y dentro de ese fenómeno o ese experimento a mí me interesa un cierto evento. Eso puede ser, por ejemplo, a ver, que el precio de una acción en los siguientes 10 segundos alcance un cierto rango, o que un eh, virus o el código de un virus se transforme en cierta cosa, o que el número de partículas que emergen de un experimento atómico, lo que sea. Es el evento que a mí me interesa, y veámoslo así, la naturaleza no me va a hacer el asunto tan fácil, me está escondiendo precisamente la probabilidad de ese evento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haríamos es entonces introducir la frecuencia relativa del evento que, que me interesa, lo cual puedo observar o calcular, como gusten decirle, ¿no? Una vez que yo haya ejecutado eh, mi evento o mi experimento, o haya observado el fenómeno una cantidad de n veces, digámoslo así, o realizaciones independientes del experimento o del fenómeno que estoy observando, ¿no? Entonces, lo que plantea este teorema es que el valor esperado de esa cantidad que yo puedo calcular en el mundo real, ¿no? La frecuencia relativa de A, no es otra cosa, nada más y nada menos, que la probabilidad que estoy buscando. Y no contento con eso, me dice adicionalmente que la varianza de esa cantidad, insisto, que yo puedo calcular en el mundo real, cuando n tiende a infinito, ¿no? Tiende a cero. Bueno, antes de pasar a la demostración, que son dos líneas, literalmente dos líneas, ¿no? Gracias a lo que hemos estado sembrando, ¿no? Déjenme entonces contextualizar, digamos, lo que dice el resultado. A ver, esencialmente la parte A plantea que si observamos la frecuencia relativa, ¿no? de un evento, ¿no? Digamos, y eso es una cantidad aleatoria, ¿no? Porque va a depender del resultado de los n experimentos, que esa cantidad, que sabemos digamos, que es una hora aleatoria digamos, y podemos observar, en valor esperado es digamos, la probabilidad que yo estoy buscando. O sea, esto en el fondo lo que dice es que si yo ahora ejecuto muchas veces la misma operación, ¿no? En promedio, ese número va a tender precisamente a... O sea, ahora el promedio es ciertamente tomado sobre las frecuencias relativas, ¿no? Va a tender a la probabilidad que estoy buscando. Y por otro lado, la parte B, veámoslo así, ¿no? Lo que me asegura es que si ese número de observaciones es muy grande, ¿no? Entonces, en la medida que ese número sea cada vez más grande, la predicción va a ser cada vez mejor. Y que si ese número tiende, esencialmente lo que plantea digamos, el teorema es que si ese número tiende a infinito, ¿no? Que estos valores, ¿no? se van congregando alrededor de la probabilidad que me interesa, cada vez con varianza más pequeña, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces decíamos que la demostración es simple, o sea, déjeme entonces, tal cual como lo hemos venido designando hasta ahorita, tomar a h mayúscula, esta es la frecuencia relativa, recuerden, la minúscula, esta sería la frecuencia absoluta, la h mayúscula del evento, ¿no?
Y lo que vimos en el ejemplo de hecho introductorio, que digamos, que esa H mayúscula es al fin y al cabo una variable aleatoria que distribuye binomial. Observen que lo que tengo aquí es un esquema de Bernoulli, estoy repitiendo muchas veces el experimento, observando muchas veces el fenómeno, ¿no? Y que los parámetros de esa binomial, ¿no? De la frecuencia absoluta, son n, el número de veces o repeticiones que hice del experimento, ¿no? Y p, la probabilidad del evento que me interesa. Entonces, ahora, cuando yo calcule el valor esperado, ¿no? De la frecuencia relativa, que es a lo que hace referencia la parte A de mi teorema, pues en el fondo lo que estoy haciendo es finalmente calculando, no es otra cosa más que el valor esperado de la frecuencia absoluta, ¿no? Dividido entre n. Esta es la esencia, pude haber escrito aquí 3 de estas líneas para indicar que esta relación es la consecuencia de una definición de qué, de la definición de la frecuencia relativa, ¿no? Y ahora observen que tengo que calcular el valor esperado de una constante, esto es una constante, por una variable aleatoria, y sabemos que el operador valor esperado es lineal, o sea, la constante va a salir hacia afuera multiplicando, ¿no? Y lo que me queda es finalmente la constante 1 entre n, que multiplica el valor esperado de esta variable aleatoria, la frecuencia absoluta, la cual sé que distribuye binomial, ¿no? Y en el teorema que precede a este, lo que hicimos fue precisamente calcular cuál era el valor esperado de una binomial con parámetros n y p, y acabamos calculando que el valor esperado de una binomial con parámetros n y p es el producto de n por p, ¿no? Y ahora esta n se cancela con esta, y lo que me queda, como postula el teorema, es que el valor esperado de la frecuencia relativa es p, que no es otra cosa más que la probabilidad que me interesa a mí del evento que me interesa, ¿no? Bueno, la parte B es muy similar, esencialmente es usar la misma idea. Ahora tengo que calcular la varianza de la frecuencia relativa. De nueva cuenta, por definición, la frecuencia relativa no es otra cosa más que la frecuencia absoluta dividido entre n. Ahora aquí solo hay que considerar que, a diferencia de aquí, cuando teníamos el valor esperado como operador lineal, la varianza ya no es un operador lineal, pero las constantes salen hacia afuera elevado al cuadrado. Eso es también un teorema que precede a esta presentación y que está ya demostrado ahí en la lista de reproducción de este capítulo, ¿no? Entonces tendríamos que este 1 entre n, ¿no? Sale hacia afuera elevado al cuadrado, y tendríamos 1 entre n al cuadrado por la varianza de la frecuencia absoluta de A, ¿no? Pero la frecuencia absoluta de A, de nueva cuenta, sabemos que tiene una distribución binomial, y acabamos de demostrar en la presentación anterior que la varianza de una binomial np no es otra cosa más que n por p por 1 menos p, pero aquí estoy precisamente dividiendo entre n al cuadrado, entonces esta n cancela este cuadrado que está aquí, y lo que obtenemos es precisamente p por 1 menos p entre n, que esencialmente lo que nos dice es que si n ahora se hace cada vez más grande o tiende a infinito, ¿no? La varianza satisface exactamente la relación que habíamos postulado de tender a cero. Bueno, esto es un puente importantísimo entre un modelo matemático que hemos construido, ¿no? Y lo que, digamos, nos interesa en el mundo real calcular o estimar, que son las probabilidades de ciertos eventos en contextos de ciertos fenómenos o experimentos.